Buenas, en este video haremos uso de las principales leyes de potencia para simplificar al máximo la expresión menos 25 elevado a la 6 por 14 elevado a la 10 por menos 4 elevado a la 0. Toda esta expresión la tenemos dividida entre menos 7 elevado a la 10 por 10 elevado a la 10. Entonces vamos a aplicar propiedades de forma que vayamos simplificando completamente esa expresión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar cada una de las bases que aparezcan en nuestro numerador y en nuestro denominador. Entonces, observen que ese 25 yo realmente lo puedo escribir como 5 elevado a la 2, pero observen que como el 25 estaba elevado a la 6, entonces tendríamos 5 elevado a la 2 elevado a la 6. Y ese 14 yo lo puedo reescribir factorizado como un 2 por 7 elevado a la 10. Puedo hacer lo mismo con el menos 4. Me quedaría menos 2 elevado a la 2 elevado a la 0. Eso correspondería a la factorización de los números del numerador. Si hacemos lo mismo, pero con los números o las bases que aparezcan en el denominador, vean que el 7, como es un número primo, ese no podemos hacerle nada más. Entonces nos queda menos 7 elevado a la 10. Y el 10, de nuevo, entonces lo podemos reescribir como 2 por 5. Y esto lo vamos a tener entonces elevado a la 10. Entonces tenemos que empezar a aplicar propiedades de forma que vayamos separando esas multiplicaciones que tenemos ahí, esas operaciones, y podamos simplificar algunas cosas. Para ello, entonces, vamos a recordar una propiedad muy importante en las leyes de potencia, que lo que nos indica es, si nosotros tenemos la multiplicación de dos elementos elevado a un exponente, entonces fácilmente yo lo que puedo hacer es nada más repartir el exponente para cada uno de esos dos elementos. En este caso, entonces, observen que podemos hacer eso. Vean que este menos 5 elevado a la 2 nos queda igual porque no podemos aplicar esa propiedad por el momento. Acá podemos aplicar esa propiedad que acabo de comentarles. Entonces, observen que sería 2 elevado a la 10 por 7 elevado a la 10. Y acá, esta también la podemos dejar igual. Menos 2 elevado a la 2 elevado a la 0. Entonces, eso correspondería a nuestro numerador. En el denominador, observen que tenemos lo siguiente. Menos 7 elevado a la 10. Y vean que el menos está dentro del paréntesis al cual le corresponde esa potencia, también 10. Entonces, un número siempre yo lo puedo ver como 1 por ese número. En este caso podemos verlo como menos 1 por ese número. Entonces, la vamos a reescribir de la siguiente manera. Menos 1 elevado a la 10 por 7, que ya ahí no es necesario los paréntesis, porque ya es un número positivo, 7 elevado a la 10, y acá de nuevo 2 elevado a la 10 y 5 elevado a la 10. Esto lo estamos haciendo entonces, recuerden, andamos buscando separar para ver qué cosas podemos cancelar y simplificar. Entonces acá vamos a revisar una propiedad de potencias también que nos interesa mucho, que es la propiedad que nos permite, a la hora de que tenemos una expresión elevado a la 0, entonces convertirla en 1. Esa propiedad, en este caso, lo que nos dice es, si tenemos una expresión A, entonces esa expresión, si está elevado a la 0, nos da 1. Siempre y cuando, ¿verdad?, ese A sea distinto de 0. Entonces observen que ahí podemos aplicar esa definición. Entonces sería menos 5 elevado a la 2 elevado a la 6 por 2 elevado a la 10 por 7 elevado a la 10 por... Y aquí tenemos entonces esa expresión elevado a la 0 nos da multiplicación por 1. Pero una multiplicación por 1 no tiene mucho sentido escribirla porque nos va a dar el mismo valor. Entonces no la voy a reescribir. Nada más ya sabemos que eso nos dio 1. Por acá voy a considerar otra cosa importante. Y es que recordemos que todo número elevado a un número par es un número positivo. Entonces observen que ahí el número de la potencia es un número par. Entonces esta expresión de fijo va a ser positiva.
y menos 1 elevado a la 10, eso nos da 1. Entonces va a ser un 1 multiplicando toda la expresión. Entonces vean que nos va a quedar 7 elevado a la 10, 2 elevado a la 10 y 5 elevado a la 10. Ahora vamos a aplicar entonces otra propiedad de potencia, que lo que nos dice es, si tienen una potencia y esa potencia está elevado a otro exponente, entonces lo que hacemos es mantener la base y multiplicar los exponentes. Entonces yo lo que voy a hacer en este caso es aplicar en este caso. Entonces tenemos por ahí menos y nos quedaría 5 elevado a la 2 por 6, que eso es 12. Por 2 elevado a la 10, por 7 elevado a la 10, y esta expresión la tenemos entonces dividida entre 7 elevado a la 10, por 2 elevado a la 10, por 5 elevado a la 10. De esta manera entonces vean que ya tenemos estas propiedades que podemos aplicar. Ahora ya tenemos todo separado en bases y todas estas bases corresponden a números primos. Entonces busquemos bases que sean similares para aplicar diferentes leyes de potencia. En este caso, como tenemos división, podríamos pensar en aplicar la propiedad de división de potencias de igual base. Que esa ley lo que nos dice es, si nosotros tenemos una potencia a la n dividida entre una potencia a la m, entonces lo que hacemos es mantener la base y restar los exponentes. Entonces, esto lo vamos a hacer, eso de restar los exponentes, lo vamos a hacer cuando tengamos una división y esa división sea de potencias que tengan exactamente la misma base. En este caso particular, observen que, por ejemplo, acá yo tengo este 5 elevado a la 12 y este 5 elevado a la 10. Ahí yo puedo aplicar esa propiedad. Además, también tengo este 2 elevado a la 10 y el 2 elevado a la 10. Entonces ahí también puedo aplicar la propiedad. Y acá además tengo el 7 elevado a la 10 y 7 elevado a la 10. Puedo aplicar entonces esta propiedad que les acabo de comentar 3 veces. Si aplico esa propiedad, observen que nos quedaría entonces 5 y restamos exponentes. 12 menos 10 por, vamos con el 2, 2 elevado a la 10 menos 10. Y vamos con el 7, 7 elevado a la 10 menos 10. Entonces observen que esto nos quedaría, resolviendo esas restas del denominador, 5 elevado a la 2 por 2 elevado a la 0 por 7 elevado a la 0. Y ya nosotros habíamos visto una propiedad que nos decía cuánto nos daba una expresión elevada a 0, siempre y cuando la expresión, ¿verdad?, no fuera 0. Eso nos daba 1. Entonces, esto simplificado nos va a quedar menos 5 elevado a la 2. Vean que no voy a escribir nada más porque sería multiplicar por 1 y por 1. Y entonces nos va a quedar la misma expresión. Importante rescatar acá que el menos no corresponde a la base de esa potencia. El menos está por fuera. Entonces, esta expresión que tenemos acá es equivalente a escribir menos 5 por 5. El menos queda completamente por fuera de esa base. Si resolvemos entonces esto, tenemos menos 25. De esta manera, entonces, la expresión inicial que nos dábamos, nosotros podemos concluir que esa expresión inicial que nos dimos, simplificándola, haciendo uso de las leyes de potencia, entonces, nos da como resultado menos 25. De esta manera, entonces, llegamos al resultado final de nuestro ejercicio.